Está grabando. Bien. Nosotros habíamos comenzado a hablar de la Segunda Guerra Mundial el día lunes. Hablamos sobre el contexto previo, o sea, cuáles eran los antecedentes de la guerra. Un factor que nos explica el origen de la guerra es el fracaso de la Sociedad de las Naciones, que fue el precursor de la ONU, principalmente porque no logró esta idea de evitar nuevos conflictos armados. Como se darán cuenta, vamos a ir viendo ahora, Alemania incorporó territorio, cosa que no tenía que hacer según el Tratado de Versalles, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que incorporó una zona desmilitarizada, anexionó a Austria, la zona que perteneció, o la zona que se llamó de los Sudetes, ya que es la zona de, hoy que se conoce históricamente como el Reino de Bohemia, ¿ya? Fue incorporando algunas ciudades, por ejemplo, acá en Danzig y Mernel, en lo que hoy día Lituania. En el fondo fue incorporando territorio y no se cumple los acuerdos firmados en el Pacto de Versalles. Por lo tanto, la Sociedad de las Naciones fracasa en ese sentido de lograr el cumplimiento del derecho internacional. En el caso de Japón, podemos ver cómo Japón, que era una islita que estaba arriba, que está en color rojo, comienza a expandirse por toda la costa del Pacífico, partiendo por lo que es la península de Corea, el norte de China, que es la zona de Manchuria, parte importante de China, Filipinas, Nueva Guinea y un montón de islas que están en el sudeste asiático, como Indonesia, Borneo, lo que hoy día es Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, ¿ya? Y todo eso fue incorporándolo militarmente, haciendo conquista militar. Y la Sociedad de las Naciones, su objetivo era evitar esto. Y los chinos decían, no importa cero. Lo hago porque tengo el poder y porque quiero. Y lo mismo ocurrió con Italia. Italia, principalmente, el caso que nos interesa es la incorporación de lo que se llama, aquí no sé si lo alcanzarán a leer, pero dice Abisinia. Abisinia es lo que hoy día conocemos como Etiopía. Incorporó ese territorio, que era un reino en aquella época, un imperio, ¿ya? Lo incorpora a sus dominios. En el fondo, tanto Italia, Japón como Alemania incumplen estos tratados o esta lógica de la Sociedad de las Naciones, y la Sociedad de las Naciones no hace nada. Por eso hablamos que es un fracaso como institución, porque no logró efectivamente ese objetivo de conseguir la paz y solucionar los problemas mediante el diálogo, ¿ya? Y el segundo contexto, el segundo factor importante es entender la importancia que tienen los regímenes totalitarios. En Europa, sobre todo en Alemania, en Italia, se estaban desarrollando gobiernos de características totalitarias, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que existía solamente un partido único, ¿ya? Partido político único, no había ninguna oposición, algo que le hiciera el contrapeso, se ejercía un férreo control social, un control social bastante fuerte, a través de las comunicaciones, a través de la publicidad, a través de las actividades diarias, a través de las escuelas. Todo tenía una intencionalidad y un mensaje que era, en el fondo, obedecer a los líderes del partido, obedecer al régimen, que el régimen, todo lo que estaba haciendo era correcto y era para nuestro bien, ¿ya? A diferencia de lo que podríamos pensar en, por ejemplo, como aislar a un pueblo porque creemos que es el culpable de nuestros males, que ocurrió en el caso de la Alemania nazi con los judíos. Recuerden que los nazis creían que gran parte de sus problemas venían de la existencia del pueblo judío en Alemania, por lo tanto había que ser exterminado. Eso fue lo que después llamaron la solución final, que significó el exterminio de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Tenían discursos que por lo general eran fuertemente nacionalistas, eran antiliberalistas a nivel económico, no creían en las libertades económicas, en el fondo. Decían, el Estado tiene que hacerlo todo, el capitalismo es un mal sistema que trae desigualdad, pobreza y más problemas en vez de solucionarlo. Tiene discursos con un componente nacionalista extremo que te lleva a odiar al otro. Eso se le llama el chauvinismo y la xenofobia, que tiene que ver con el odio a otras razas. En el fondo, un odio directo. Yo les comentaba ayer a unos chiquillos que piensan que, por ejemplo, cuando nosotros exacerbamos o en el fondo o potenciamos discursos que apunten a la odiosidad de nuestros pueblos vecinos, estamos cayendo en esas conductas. Cuando nosotros insultamos gratuitamente a una persona simplemente porque es peruana, porque es boliviana, porque es argentina, ¿ya? También eso tendría que ver con el componente racista, ¿ya? Pero también va de la mano, me dice muy bien, también va de la mano, ¿ya? Y eso va con el idea de la seguridad de los pueblos, ¿ya? Pero en este caso en específico, por ejemplo, el odio a los vecinos, por ejemplo, odiar al haitiano porque viene a Haití. ¿Y qué? Vienen estos negros acá a robarnos la pega, traen puras enfermedades, son cochinos, se comen los gatos, toda la cuestión. Esos son discursos que rayan en el racismo, el racismo, que rayan también en el odio a un pueblo porque es como es, porque quizás vienen de un país más pobre. En cambio, cuando llega alguien de un país desarrollado, con una mejor situación, tendemos a tener otro discurso. Eso.
Exacto. Y hay un ejemplo, chiquillos, bien claro, bien potente en eso, que es el caso de Paul Schaeffer. Paul Schaeffer, que probablemente los mayores lo deben conocer por Colonia de Dignidad y todos los abusos sexuales menores que él cometió en Colonia de Dignidad. Bueno, él llegó siendo, él era un alemán, y incluso sectores de la sociedad, como si el tipo es un benefactor, miren lo que ha construido, ¿cachai? Y el tipo era el diablo en vida, ¿cachai? Pero solamente por el hecho de ser alemán, muchas veces recibió justificación de algunos sectores políticos. Y que lo de hecho, el actual ministro de Justicia lo defendió públicamente cuando era congresista. Después se tuvo que tragar todas sus palabras, es el de eso hoy en día. ¿Ya? Pero ¿qué voy? En el fondo, este chauvinismo y esta xenofobia tiene que ver con un odio irracional que no tiene lógica contra otro pueblo. Por ejemplo, contra los judíos, contra los gitanos, contra la gente de color también va con la componente racista. En nuestro caso, claro, por ejemplo, nosotros podemos tener conductas racistas, chauvinistas, por ejemplo, decir, ¿y qué si nosotros venimos a regalar a este pueblo ordinario, flojo, que no hace nada, mira cómo tienen la tierra, sin entender la cultura y la cosmovisión de ese pueblo, porque para ellos la tierra tiene un componente sagrado. Pero nosotros lo vemos desde nuestra lógica y no logramos entender la del otro, y ahí vienen todos estos problemas. ¿Okay? Bueno, estos discursos estaban a la orden del día en Alemania, en Italia, ¿ya? Que fueron los ejemplos más claros de estos regímenes totalitarios. ¿Ya? Hablamos un poquito sobre el detonante de la guerra, chiquillos, que fue la invasión a Polonia. Este es el hecho que ya marca como ya el punto de no retorno, como ya listo, aquí se desencadena la guerra. ¿Ya? En lo cual Alemania se hace con gran parte de Polonia utilizando una táctica que se llamaba la guerra relámpago, o Blitzkrieg, que eso significa en alemán, guerra relámpago. ¿Ya? Y quieres dar un golpe rápido, en el fondo, pegarte fuerte y ocupar una combinación de infantería, tanques y fuerza aérea, todo junto, rápido, y tomarse el terreno rápidamente. Bueno, ¿qué ocurrió entre tanto? Y esta es como la parte que por lo general... tenemos que estar chiquillos. ¿Ya? En este caso, lo importante, chiquillos, es el pacto Ribbentrop-Molotov, que es en el fondo un pacto secreto que firmó la Unión Soviética con la Alemania nazi, de decir, ok, nos repartimos Polonia entre los dos y no nos atacamos después. ¿Ok? Ok. Y así fue como se repartieron Polonia, tanto Alemania como la Unión Soviética, y marcan las fronteras que van a durar hasta el año 41, cuando Alemania rompe el pacto e intenta invadir la Unión Soviética. ¿Ya? Este hecho, la invasión a Polonia, es lo que desencadena la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esta imagen la vimos el día lunes, chiquillos. Donde... Sí, la pregunta esencial tenía que ver, chiquillos, la memoria no me falla, me tengo que revisar. La memoria ya me falla en esta época. Los bandos, chiquillos, quienes pelearon en el conflicto, tenemos a las potencias del eje, que fue la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, o Imperio del Sol naciente, y las potencias aliadas son Gran Bretaña, Francia, que fueron las que pelearon desde el comienzo, la Unión Soviética y Estados Unidos se unen en el año 1941, y Francia se termina retirando en el año 1940 cuando es obligado a rendirse, y nuevamente se va a reincorporar en el año 44. ¿Ya? Y creo que lo último que hablamos fue esto, fueron los frentes del conflicto, es decir, generalmente en la Segunda Guerra Mundial, perdón, se estudia a través de los lugares en los cuales se enfrentaron. La parte occidental es Europa occidental, es la Europa del oeste, donde está sobre todo Francia, ¿ya? Italia. En la parte oriental, vendría a ser Europa del Este, donde se enfrentaron en Rusia, en Ucrania, en Lituania, en todo ese sector, ¿ya? En Rumania, Bulgaria. El frente africano es sobre todo el norte de África, ¿ya? En el norte de África fue donde se desarrolló principalmente el conflicto, y el frente del Pacífico se da principalmente en Oceanía y en Asia, ¿ya? Y se habla frente del Pacífico porque fue el Océano Pacífico, el marco espacial donde se enfrentaron, ¿ya? Así que por eso se habla, y aquí sobre todo periodo de Estados Unidos, con Japón, ¿ya? Porque los japoneses tuvieron la brillante idea de atacar Pearl Harbor y ahí los gringos dijeron aquí, entramos a pelear.
Vamos ahora a ver en detalle un poquito cómo fueron los frentes, ¿ya? El frente occidental, después de la invasión a Polonia, pues vamos a tener la invasión a Francia. La invasión a Francia es bien interesante desde un punto de vista de cómo ocurrió, ¿ya? De hecho, voy a volver un poquito atrás, solamente para mostrarle algo, acá, en este mapa. Todo esto está en el PDF. De hecho, todo esto, este es el PDF que lo estoy proyectando. Ya, sí, no hay ningún problema. De hecho, por eso les digo que, más que nada que no copien, chiquillos. Te diste, cachaste, como que, ah, sí, esto ya lo había visto. Sí, porque el otro día yo le sacaba foto también y después trabajaba en la casa y las viste, pero siendo así. Es lo mismo, ¿viste? Ya, mira, vamos a ocupar el color azul. Los alemanes querían invadir Francia. Franceses dijeron, aquí, van a pasar por el mismo lado de siempre. Por un lado amplio, donde tengan posibilidad de maniobrar con los tanques. Bueno, ¿qué hicieron los alemanes? Los alemanes primero invadieron lo que eran los Países Bajos, lo que nosotros erróneamente llamamos Holanda, y Bélgica, y desde ahí pasaron directamente hacia abajo. En el fondo fueron directamente a la capital, que es París, atravesando un sector montañoso, boscoso, que se llama las Ardenas. Las Ardenas es un sector boscoso montañoso que se encuentra sobre todo en la parte sur de Bélgica, ¿ya? Y pasaron por ahí. Se metieron cara y palo con tanque y todo por los bosques, por las montañas, lo que es una hazaña en el fondo de logística militar, porque pasar tanques por un lugar tan complejo era bien difícil. Así que de esa manera los alemanes lograron pillar por sorpresa a los franceses y de esa manera lograr derrotarlos rápidamente. Y de hecho, en poco más de un año fueron capaces de sacar a Francia de la guerra. Le tomaron la capital París, se tomaron prácticamente todo el norte de Francia, ya le hicieron firmar una tregua, en el fondo, una rendición, donde se vieron obligados a ceder mucho territorio y Francia se quedó fuera del conflicto. ¿Ya? Luego de eso, con los franceses aseguraron todo el norte, cuando los alemanes aseguran todo el norte de Francia, comienza lo que se llamó la batalla de Inglaterra. La batalla, ¿por qué se me apagó la pantalla? No creo que sea porque no lo moví. ¿Ya? La batalla de Inglaterra es una batalla aérea. ¿Ya? Los alemanes no fueron capaces de pasar tropas vía barco, ni hacer un desembarco un desembarco o bien tirar paracaidistas, sino que lo que lograron hacer fue con sus aviones y planear viajar en avioncito y disparar bombas. Por eso la batalla de Inglaterra es una batalla de fuerzas aéreas, fue una batalla en el aire, ¿ya? Es una batalla en la cual se enfrentaron principalmente la Fuerza Aérea Británica, que es la Fuerza Aérea Real, ahí en esos siglas que ustedes lo van a encontrar como RAF, que es Royal Air Force, o Fuerza Aérea Real, y la Fuerza Aérea Alemana, que era la Luftwaffe, ¿ya? Y se enfrentan en el aire. Bombardearon los alemanes sistemáticamente posiciones en Inglaterra, pero no lograron una victoria. Esa fue la primera derrota que tuvo Hitler, combatiendo, porque en el fondo no logró su objetivo, que era sacar a los ingleses de la guerra y poder en el fondo seguir campeando sus anchos. Ni mucho menos aún hacer una invasión. ¿Ya? De ahí nos vamos a pegar un salto bien importante en el tiempo, chiquillos, porque desde el año 41 no hay grandes campañas militares en Occidente hasta el año 44, 43, 44, que es cuando ya habían tomado África y comienzan en el fondo desde África, pasan a Italia. Y cuando las tropas aliadas avanzan a Italia, esa es la llamada Operación Husky. De hecho, te la puedes buscar así, Operación Husky, o perrito Husky. Y es la invasión aliada, aquí ya estando Estados Unidos dentro de la guerra, Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente, desde África a Italia, para liberar Italia y sacar a Mussolini de la guerra. Y de hecho tienen éxito, logran en el fondo desembarcar en Sicilia, esta isla grande, y logran avanzar por Italia de sur a norte, hasta que logran sacar a Mussolini, y logran que Italia se rinda, y finalmente Italia se va a dar vuelta a la chaqueta nuevamente, y con esta Italia liberada del fascismo va a pelear junto a los aliados. ¿Ya? En el fondo se va a dar vuelta la chaqueta al final de la guerra, porque en el fondo ya perdieron, o sea, queríamos estar del bando ganar, así que nos damos vuelta a la chaqueta y nos vamos al otro. Eso fue lo que ocurrió en resumidas cuentas en el ámbito occidental. ¿Ya? De hecho, aquí ustedes pueden ver, todo lo que está en rojo en el mapa de la izquierda fue la zona que ocupó Alemania. Todo el territorio francés que ocupó Alemania, y abajo está lo que es la Francia libre, que se llama también la Francia de Vichy, ¿ya? Que era una república títere en el fondo, no iba a participar en la guerra, no iba a hacer nada. ¿Ya? Y a la derecha tenemos una foto, evidentemente, con un carácter de, como se dice coloquialmente, de tocarle la oreja a los franceses, que fue
Hitler sacándose una foto en París, así con la Torre Eiffel de fondo, como, mira, llegué acá, esto es mío ahora, así que me saco una foto acá porque quiero, ¿ya? Ustedes que en el año 18 me hicieron firmar una tregua indigna, yo les voy a hacer también firmar una tregua indigna. En el fondo Mi fue... abuelo llegaron en una embarcación, ¿Mm? mi bisabuelo de Francia hasta acá en Santiago. A Valparaíso. Probablemente, ya, probablemente si llegaran a esta época, probablemente llegaron, claro, evidentemente arrancando el conflicto. Y ¿ya? llegaron en Barranca. No, pero eso, oye, eso es súper normal, chiquillos, que pasa que cuando hay procesos de guerra o de conflictos violentos, hay una migración forzosa en el fondo. No es gente que quería dejar su hogar, pero tampoco quería sufrir un baño de sangre y ver cómo los mataban y nada por el estilo. Es algo súper, súper humano en ese sentido, chiquillos. Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando hay convulsión interna en algún país, en el fondo hay problemas sociales, quizás no a nivel de una guerra, pero sí una guerra civil, por ejemplo, un enfrentamiento interno, o una crisis profunda, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, Haití, ¿ya? O lugares donde hay mucha violencia, como Colombia, por ejemplo, también. Bueno, lo que está ahora con los no sé cuál es la guerra que tienen en otro país. Afganistán. Están tomando el poder del país. Claro, los talibanes. De hecho, es un buen ejemplo en el fondo de cómo la gente. Esas son migraciones forzosas. Eso es lo que uno les comenta a ustedes, chiquillos, cuando ustedes. O me refiero a que acá haya gente que sea así. Pero cuando hay gente que, por ejemplo, mira en menos o le da un trato denigrante a estos migrantes que llegan, quizás uno se le viene a ahorrar el trabajo, chiquillos, llegan porque están arrancando de situaciones de este estilo, o sea, claro. No llegan porque, oye, sí, yo quiero, por ejemplo, yo quiero dejar a mis hijos solos allá, ¿cachai? Y venirme acá a trabajar. Más allá de lo que pasa con su realidad. Exacto, por ejemplo, no es que yo quiera dejar a mis hijos solos con mi abuela, con mi madre, con mi mamá, ya, o sea, con su abuela, y venirme acá a trabajar a juntar moneda. No es que yo quiera, sino porque tengo la necesidad de, ¿ya? Eso es un tema... Ese futuro también para... Exacto. ¿Ya? Así que eso es un poquito sobre lo que ocurrió en la parte de Europa Occidental. En la Europa Oriental, Alemania comienza a forzar a países como Bulgaria, Rumania, a Hungría, a unirse a la causa nazi. Porque o te unes por las buenas o te voy a invadir. Y los países evidentemente dicen, ok, prefiero unirme y evitar que maten a mi gente, y prefiero unirme a la causa, mando unos pocos soldados para que hagan algo y no me molesten. Así fue como muchos países de Europa Oriental se fueron uniendo a la causa nazi, principalmente por miedo a las represalias que podía tomar la Alemania nazi, por la redundancia, ¿ya? Y aquí viene la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es la invasión que intenta hacer Alemania a la Unión Soviética, ¿ya? Esto significa que Alemania rompe ese pacto Ribbentrop-Molotov que establecía en el fondo que no se iban a atacar entre sí. Porque Alemania tuvo la confianza, se hizo el choro y dijo, ok, vamos a pegarle unos combos a estos tipos, les vamos a quitar la tierra, les vamos a quitar territorio, y en el fondo, en un primer momento tienen mucho éxito, avanzan rápidamente y van replegando las tropas soviéticas. Hasta que llegan, por ejemplo, la defensa de Moscú o la famosa batalla de Stalingrado, que Stalingrado siempre se ha considerado el punto de inflexión, en el fondo, cuando la guerra se rompe en el fondo esta racha victoriosa de Hitler y comienza ya a perder, ¿ya? Porque el objetivo de Hitler era llegar a Moscú y lograr algo similar a lo que logró con Francia, ya tomar la capital, establecer un estado títere probablemente en Rusia y quedarse con todo ese territorio. ¿Cuál fue el error de cálculo? Había un problema de distancias para abastecer a los soldados, por lo tanto era muy difícil que ellos estuvieran siempre bien abastecidos al momento de enfrentarse, ¿ya? Y además, vamos a tener, chiquillos, el problema del invierno, ¿ya? Los inviernos en Rusia no son agradables, nieva mucho, mucha temperatura bajo cero, mucho problema, así que era como... ¿qué hicieron los rusos? Retrocedieron y aguantaron lo más que pudieran para que llegaran todas las tropas que estaban en Siberia, o sea, y trajeron todas las tropas de Siberia hacia el oeste, o sea, avanzando, juntando gente. Y al final era una marea de soldados soviéticos gigantesca, que era capaz en el fondo de que tú matabas a un soldado soviético y aparecían 3. Matabas a los 3 y aparecían 9 y así. Y era tal cantidad de soldados que les ganaron por número. Le ganaron por número y de esa manera lograron vencer la batalla de Stalingrado, una batalla que duró prácticamente un año, ¿ya? Y de esa manera sufren la primera gran derrota que sufre la Alemania nazi está en Stalingrado. Y de ahí comenzará, en el fondo, a empujar la Unión Soviética desde el este hacia el oeste, o sea, moviéndose
desde derecha a izquierda, así, empujando y haciendo retroceder a los alemanes. Y comienza un proceso de retroceso sistemático con el paso del tiempo. ¿Ya? Comienzan a retroceder, a retroceder, a retroceder. En paralelo, habían llegado los estadounidenses a África, estaban liberando África, estaban ya planeando llegar a Italia, o sea, ya comenzaba a caerse este castillo de naipes que había armado Hitler y que le había funcionado tan bien. Ahí tenemos un poquito del mapa, chiquillos, para que ustedes se den cuenta. Todo lo que está en tonalidades azules eran los territorios que Hitler había logrado incorporar en la guerra, o bien se habían convertido en aliados a las fuerzas en la guerra. Todo lo que está en azul y en tonalidades azules. Prácticamente toda Europa, incluyendo Italia. Y la Unión Soviética estaba acá, porque la Unión Soviética comienza a empujar desde acá. Por eso digo que va de este a oeste, o sea, va de derecha a izquierda avanzando. Del norte al sur. Claro, imagínate la psicología que va de un extremo a otro. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener que aquí en África estaban llegando las fuerzas estadounidenses, estaban fuerzas británicas, o sea, ya la cosa comenzaba a cambiar desde el año 43. ¿Ya? En el caso de África en particular, en el África occidental, es decir, el África del oeste, el año 41-42 se da la Operación Antorcha, Operación Torch, que es el desembarco de las tropas estadounidenses en África. Cuando desembarcan los gringos en África, comienza a cambiar la situación, porque los gringos venían fresquitos, o sea, venían con tecnología de punta, con armas, venían con todo para entregarle a la gente, a los soldados que habían y vamos a combatir. ¿Ya? Y además de eso, tenían esa superioridad tecnológica y además lo fresquito que estaban, que en el fondo hizo que ellos pudieran ir avanzando de manera rápida. ¿Ya? Y súmale que en el norte de África principalmente había italianos, y los italianos que en la guerra por lo general daban la hora. Eran soldados bien desordenados, no funcionaban bien. No eran como los alemanes. Los alemanes eran ordenaditos, disciplinados, todo así, ta, ta. Los italianos no. Por lo general siempre se ha dicho que parte importante del fracaso de que tuvo Hitler en su proyecto fue la alianza con Italia, porque los italianos por lo general no estaban a la altura de las tropas, de la tecnología y de todo lo que tenía Alemania. ¿Ya? Y además que cuando generalmente los italianos tenían problemas para ganar las guerras o las batallas y tenía que Alemania y Hitler mandar tropas en el fondo y desabastecer su ejército europeo y mandar tropas para que en el fondo ayudaran a los italianos. Ocurrió en Albania, ocurrió para la parte de los Balcanes, ocurrió en África, así que siempre Alemania tenía que estar salvando Italia. Así que le significaba más gasto. ¿Ya? Y eso fue en la parte occidental, y en la parte oriental la batalla clave es una batalla que ocurre en Egipto, que se llama la batalla del Alamein, de que el lugar se llama el Alamein, en el cual los británicos, el ejército británico que estaba en África se llamaba la rata del desierto, ¿ya? Como es un bicharraco que ustedes pueden buscar en Google lo que son las ratas del desierto, les va a aparecer una especie como un germo, una especie de roedor, ¿ya? Y derrotan a las tropas africanas que estaban sobre todo comandadas por Rommel, que eran las Afrika Korps, que significa, que era como un cuerpo de soldados alemán que estaba en África. De hecho, ahí ustedes pueden ver a la izquierda cómo fue el desembarco de la Operación Antorcha. Ya, fue muy tranquilo, no fue comparado como fue el desembarco en Normandía, que fue una cosa de loco, ¿ya? Pero van desembarcando, así, como una tropa anfibia, en el fondo llegan en un barquito y van bajando, y, tin, 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 y van llegando. Y abajo, en la derecha, ahí está el logo de la rata de se dan cuenta que es como un germo, una cuestión así, un bicharraco. No, en el fondo. Claro, de hecho ustedes pueden buscar el rata del desierto y les va a aparecer. Y era la 7ª división acorazada del ejército británico. Ese era el logo que tenían puesto en el tanque, los tanques tenían puesto ese logo, en los uniformes llevaban ese logo de la rata del desierto. ¿Ya? De hecho, una particularidad, fíjense, no sé si se lo logran ver acá, pero los tipos pelean con pantalones cortos, pelean con short, por el clima desértico, por el calor que hacía, se no iba a andar imagínate un soldado actual andando en el desierto con ropa de oficial de ejército, se muere de calor. Así que estos tipos por lo general peleaban con bototo, calcetas hasta arriba y pantalones cortos. Era como la particularidad que tenía. ¿Ya? Y el frente del Pacífico, que es lo que se da, sobre todo en el Océano Pacífico, donde tiene que ver Estados Unidos, esto comienza con Pearl Harbor. ¿Ya? Hay películas que tratan este hecho, por ejemplo, una muy famosa que se llama Pearl Harbor,
que cuenta como la historia, siempre está vista la historia desde el punto de vista yankee, así como el soldado estaba tranquilamente limpiando su buque de guerra, ¿cachai? Y venía un japonés que se tiraba con el avión suicida, así como, y se tiraba. Recuerden que los japoneses ocupaban la técnica del kamikaze. Kamikaze, por si acaso, significa viento divino, y era en el fondo, de hecho, a los pilotos japoneses les cortaban un dedo antes de irse a una misión kamikaze, porque en el fondo para que tu familia tuviese un resto para recordarte, en el fondo. Era como, tener el dedito de tu hijo para que lo puedas enterrar dignamente, tenerlo en tu casa, porque no quedaba el cuerpo no lo podías recuperar, no le podías dar una digna sepultura, ¿ya? Y las cabinas las soldaban, la entrada de cabina de piloto, esa que uno abre, la soldaban, porque el soldado no arrancara si es que quería arrancar. O sea, lo cerraban ahí, ya te vaya a morir, compadre. O sea, los tipos sabían que iban en el fondo en una misión suicida, ¿ya? Porque ocupaban aviones que no eran tecnológicamente tan modernos, así que ocupaban esta táctica en el fondo de misiones suicidas, ¿ya? El ataque de Pearl Harbor, chiquillos, fue el ataque de Japón sobre una base naval estadounidense que estaba en Hawái, que recibió ese nombre, Pearl Harbor, sería como Puerto Perla, y ahí entran los gringos a la guerra diciendo, ok, esto ya es suficiente, me pegaste, así que te voy a devolver esto 10 veces más fuerte, vamos a la guerra. Hay muchas batallas importantes, chiquillos, quizás las más relevantes, la batalla del Midway, que es la gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se define la superioridad naval de Estados Unidos sobre Japón, ¿ya? Y se peleaba en el fondo por unas pequeñas islas de coral, que son los atolones, ¿ya? De hecho, el más famoso es el atolón Bikini, de ahí viene el fondo de Bikini de Bob Esponja, viene de ahí. Y paréntesis, ¿saben por qué Bob Esponja es Bob Esponja, no? ¿Saben por qué hay una esponja marina que habla, una estrella de mar que habla, un calamar que habla y un cangrejo que habla? En el atolón Bikini se hacían pruebas nucleares. Por lo tanto, lo que se da a entender de que ese fondo de bikini es un fondo de bikini donde viven puros fauna marina mutada, puros mutantes. Y por eso encontramos una esponja de mar que habla y que tiene brazos y piernas. O sea, no es tan bonito el origen de Bob Esponja. Esa es... Cuando veía la dibujo de la esponja. Después digo, y es una esponja que habla, o sea, las esponjas de mar existen. Y es una esponja de mar mutante que puede hablar. Por eso Arenita anda con un traje espacial, en el fondo es un traje radioactivo para protegerla de la radiación. También está la batalla del Guadalcanal, que eso se da en lo que es la zona de Nueva Guinea, ¿ya? En el cual se expulsan las tropas japonesas que estaban planeando una invasión a Australia. O sea, llegaron a ser que querían invadir a Australia los japoneses. Y la campaña en Filipinas, el objetivo que tiene es liberar Filipinas, que en esta época era un territorio de Estados Unidos, en el fondo una especie de colonia de Estados Unidos que tenía en Asia, que se la ganó España en la guerra hispano-estadounidense, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que había sido tomada por los japoneses. Así que los gringos también tenían que recuperar esta colonia que era Filipinas, ¿ya? El resto del Pacífico, chiquillos, principalmente se basó en estos conflictos, ¿ya? Que fue en el fondo el ir recuperando todos estos territorios que Japón había invadido, ¿ya? Y el punto final, de hecho, el punto final de la Segunda Guerra Mundial se da en este contexto del Pacífico, que son los ataques a Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas, ¿ya? Y son esos hitos en particular los que marcan el fin de la Segunda Guerra Mundial como conflicto. Bueno, ya tenemos un desembarco de tropas aliadas en Filipinas. El personaje central que va acá es el general MacArthur. De hecho, fíjense que se bajaron con su ropa normal, sin botas, sin nada al agua, así como que se mojaron todo el pantalón. Y aquí ustedes pueden ver en el fondo una representación, no es una foto real evidentemente, es un dibujo de cómo habría sido la batalla del Midway, ¿ya? Aquí se ven los barcos estadounidenses, los aviones estadounidenses bombardeando todo lo que son los barcos japoneses, ¿ya? Y usted mira, profe, ¿cómo sabe que el avión es gringo? Porque acá tiene una estrellita, que es el símbolo de la Fuerza Aérea Estadounidense, ¿ya? Porque las batallas en sí no fueron batallas de barcos como tal, sino que era el portaaviones que llegaba al avión y el avión hacía el avión, disparaba y después volvía al portaaviones. No, eso era lo lógico. No fueron batallas así como en la Primera Guerra Mundial, donde habían batallas navales donde los barcos se colocaban de costado y se empezaban a cañonear entre sí. No hubo tanto de ese estilo. Sí, más de este estilo de ocupar portaaviones y hacer este tipo de maniobras, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles fueron los pasos finales en Europa? El punto de inflexión en el frente occidental es lo que se llamó la operación sobrecarga, eso es Overlord, sobrecarga, que fue el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía es la operación anfibia más grande de la historia. Fueron decenas de miles de soldados que desembarcaron en Normandía,
en Francia, en 5 playas, donde en algunas fueron solamente estadounidenses, en otras solamente británicos, en algunos fueron canadienses, en otras fueron australianos y neozelandeses, que eran colonias inglesas, ¿no? ¿Esto qué significó? Este desembarco en Normandía va a comenzar, hace que en lo que era esta Francia ocupada, con el fondo va a comenzar a liberarse sistemáticamente, porque van avanzando las tropas aliadas, avanzando, y van recuperando terreno, son capaces de expulsar a Hitler de lo que es territorio francés, son capaces de volver a instalar un gobierno republicano en Francia, ¿ya? Eliminando lo que era la Francia de Vichy, y comienzan después este proceso sistemático de ir acercándose a recuperar los Países Bajos y Bélgica, que fue la última oportunidad que tuvo Hitler de dar vuelta a la guerra y volver a tomar el control, fue en esta operación llamada Market Garden, que era la recuperación de los Países Bajos y Bélgica. Cuando pierden esta campaña militar y los aliados, en este caso sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, son capaces de recuperar estos territorios, comienzan a infilar directamente a Alemania. En paralelo, por el otro lado, se está hablando del oeste, en Occidente, en la parte oriental, los soviéticos venían avanzando, venían apretando por ambos lados. Por abajo también venían apretando los estadounidenses con los ingleses, recuerden que habían desembarcado en Italia, así que venían apretando desde izquierda, derecha y de abajo venían apretando a Alemania, y Alemania se va cerrando, llegan a la parte final, que en el fondo es una invasión a Alemania de las fuerzas aliadas para ir liberando todos estos territorios como Austria, Checoslovaquia, y comienzan a avanzar sistemáticamente hasta llegar a Berlín. Cuando llegan a Berlín, viene la caída de Berlín en mayo de 1945, y eso marca el fin de la guerra en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque en el caso del Pacífico nos va a quedar las bombas atómicas. Duró un mes más la guerra, en el fondo esta guerra termina en agosto, el 6 y el 8 de agosto es cuando se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, que eso marca el fin efectivo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Fue la última, fue como la mostrada de músculo, de fuerza más grande que tuvo Estados Unidos. Las bombas atómicas surgen a partir de un proyecto que es el Proyecto Manhattan, ¿ya? Ese fue el nombre que recibió, el cual el objetivo era crear una bomba atómica en el fondo, ocupar todo el conocimiento científico que había surgido en la época, esta idea del poder que podían tener los átomos y aplicarlo, ¿ya? Y así desarrollaron una bomba atómica. Se hicieron muchas pruebas, chiquillos, por ejemplo, en el desierto de Nuevo México, se hicieron muchas pruebas atómicas, y hasta que al final, aquí dice objetivo, es objetivo. Déjenme hablar eso. Objetivo. ¿Ya? Y lograron desarrollar 2 bombas que fueron Little Boy y Fat Man, que fueron el nombre que recibieron las bombas, ¿ya? Y estas bombas se lanzan en Japón como para hacer una prueba in situ, en el fondo en un contexto de guerra, aprovechándose del contexto de guerra, para... ¿Ya? Así que eso fue la bomba atómica, chiquillos. Ahí ustedes pueden ver arriba, lo que está arriba son los efectos que tiene la bomba atómica en un cuerpo de una persona que sobrevivió, ¿ya? Que son quemaduras que genera el calor de la explosión atómica, porque la bomba atómica lo que hace, en el fondo tú tienes una masacote de un elemento químico radioactivo, lo que sea radioactivo significa que es inestable y que emite radiación, ¿ya? Y cuando ocurre una reacción de fisión nuclear, lo que ocurre es que estos átomos se comienzan, este masacote se comienza a dividir, los átomos se comienzan a liberar, y eso libera energía, y si eso lo replico por miles de millones de átomos, genera una reacción gigantesca, que eso genera calor, ¿ya? Por eso hay la gente que está en el lugar cercano a donde cae la bomba, esa gente termina desintegrada. Se va de hecho, hay imágenes de paredes que quedaron con una mancha negra del cuerpo humano, que es la grasa que se quemó y se quedó pegada en la pared, ¿ya? Y después vienen los efectos de la radiación, en el fondo. Recuerden que lo que hace la radiación es romper tu estructura de molécula, en el fondo. Nosotros estamos compuestos del ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y esa que es una mezcla de proteínas y enzimas que están unidas entre sí en una doble hélice. Más potente. De hecho, no, porque lo que hace en el fondo es romper la estructura molecular tuya, la rompe, y eso genera mutaciones. Por ejemplo, por eso la gente que está expuesta a la radiación es más propensa a tener episodios de cáncer. Claro.
¿ya? O de alguna malformación congénita o generar algún tipo de enfermedades degenerativas, ¿ya? ¿Ya? Y abajo están lo que son las bombas, las explosiones de las bombas, y se genera esa típica imagen de un hongo nuclear, que ustedes probablemente se han visto películas o videojuegos, habrán visto que cuando hay una explosión nuclear, se hay una explosión como, y se genera como una callampa arriba, como un hongo, el hongo nuclear que aquí se ve, y después cuando pasa la explosión, al poco tiempo comienza a caer esta lluvia radioactiva, que en el fondo que es material radioactivo que queda suspendido como un polvillo, y si tú lo aspiras o entras en contacto con tu piel, te genera alguna herida, alguna quemadura, pero y puede incluso dañar tu estructura molecular en ese sector, pero si tú estás expuesto mucho tiempo y lo aspiras, es más complejo. De hecho, eso puede pasar como herencia a tus hijos, por ejemplo. Donde puedes que tú no notes la mutación, pero sí va a aparecer en tu hijo, si tienes algún hijo después. Como muchas personas que crecieron con deformidad y cosas, en las películas salía mucho. De hecho, exacto, es muy, o sea, en este contexto fue relativamente común encontrar gente que sufre este tipo de mutaciones, este tipo de alteraciones genéticas. Abajo de las cuevas, yo vi una película y vivían abajo de las cuevas porque eran todas personas como deformes, adheridos de todas. Ya. La película, pero sí, eso es como la ciencia ficción en la cual los monstruos viven bajo la tierra. ¿Ya? Sí, pero acá no, porque esta es la realidad. ¿Ya? ¿Okay? Y el último tema que quiero tocar con ustedes, chiquillos, es el holocausto. El holocausto quizás es uno de los temas más, es uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Europa. El holocausto, chiquillos, fue el exterminio sistemático de grupos sociales, de gente que era diferente a la Alemania nazi de la época. ¿Ya? Recuerden que los alemanes en esta época tenían la intención de construir una raza perfecta, lo que era la raza aria. ¿Ya? Por lo tanto, la otra gente que no calzara dentro de este proyecto era menospreciada. ¿Ya? Y por ejemplo, los judíos caían en este grupo y siempre el judío fue el chivo expiatorio, en el fondo fue al quien culparon de todas las desgracias de Alemania. Por lo tanto, lo que ocurrió en la época previa a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial es que el pueblo judío lo comenzaron a excluir socialmente y a encerrarlo en determinados barrios. Y cuando tú generas un barrio exclusivo para un tipo de persona, eso recibe el nombre de gueto. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, todavía hay lugares en Nueva York, por ejemplo, que son barrios mayoritariamente de gente de color, y son guetos, como el Bronx, por ejemplo, en Nueva York, que vive sobre todo vive gente de color, latino, o que están generalmente asociados a que son maleantes, ladrones, traficantes. ¿Ya? Si que eran guetos en el territorio alemán, que eran pueblos, sectores específicos solamente para los judíos. De hecho, los locales comerciales que ahí habían estaban marcados, que eran locales comerciales de judíos. El siguiente paso fue tomar a estos judíos, sacarlos de sus lugares, quitarles sus cosas, que esa es la famosa noche de los cristales rotos, en la cual sistemáticamente sacaron a todos los judíos de sus casas, les quitaron sus pertenencias, su vivienda. De hecho, había gente que tenía dientes de oro con pastes de oro y se los sacaron con una alicate a la fuerza, así como saquemos el oro, te quitaban las cadenas de oro, los anillos, los relojes, todo objeto de valor se te quitaba, y se te subían un tren. Y estos trenes por lo general tenían como destino los campos de concentración o campos de exterminio. ¿Ya? En el campo de exterminio te llevaban al tiro y te mataban de una. Los clasificaban por... Sí, de hecho, aquí ustedes pueden ver ahí, está el cuadrito. Este cuadrito demuestra que ellos los clasificaban con unos marquitas de colores. ¿Ya? Por ejemplo, el que tenía un triángulo rojo en una parte de su ropa era un prisionero político, el que tenía un triángulo verde era un preso común, el que tenía un triángulo negro era una social, en el fondo era como una persona que vivía sola. No sé a qué se referirán con asocial, ¿ya? Pero, por ejemplo, el que tenía uno de color morado o púrpura o lila, ¿ya? Era un testigo de Jehová, o sea, perseguían a este grupo religioso, ¿ya? Si tenías uno de color café, eras un gitano, si tenías uno de color rosa, eras un homosexual hombre, ojo. Solamente lo que más perseguían era el hombre, el homosexual, la lesbiana, como que, no sé si socialmente podría pasar más piola, pero generalmente se perseguía al hombre homosexual, ¿ya? La patria, es decir, que no tenía un hogar fijo, no tenía un país con un color celeste, y el judío con color amarillo, o también se le colocaba la estrella, y si era judío y tenía otro elemento más de los anteriores, se le colocaba el triángulo a la inversa y formaban una estrella de David, que es el símbolo propio del pueblo judío. ¿Ya? Cuando llegaban a los campos de concentración, los separaban por grupos. ¿Ya? Los más perseguidos, generalmente, del que más se tiene información, de los que fueron más golpeados, fueron los judíos. En estos campos de concentración eran mandados a hacer trabajos forzados, vivías en esas condiciones, ¿ya? Y en cualquier momento te podían decir, oye, ya, a levantarse, nos vamos a bañar,
Y ese baño en el fondo era que los encerraban en una cámara, sellada, daban la llave, pero no daba agua, faltaba gas. Y así los mataban. Y así en el fondo exterminaron, chiquillos, a millones de judíos. Fueron 6 millones aproximadamente de judíos quienes fueron exterminados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bella como que se basa un poquito en... La vida es bella. La vida es bella narra ese proceso. Claro. La vida es bella narra, aquí la compañera La Paloma, Paloma, ¿cierto? Sí, la Paloma comenta sobre una película, chiquillos, que habla sobre esto, que es La vida es bella. La vida es bella narra la historia de una familia, una parte súper feliz, el tipo conoce a la tipa, le dice buongiorno principessa, todo el jaleo, se enamoran, se casan, tienen un hijo, y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, por ser judíos, se lo llevan a campos de concentración, y el papá, para que el niño no sufra, le cuenta que es como un juego. Y al final, no les voy a contar hasta el final, pero al final es bien triste, chiquillos, así que si la van a ver, llévense un puñado de pañuelos desechables, chiquillos, porque van a llorar a poco tendido. De verdad que el final es muy triste. Hay otra película también que habla sobre este proceso, pero no cuenta esto, sino cuenta cómo gente se salvó, que es La lista de Schindler, que la hizo Steven Spielberg, y tiene una razón de ser. Los padres de Steven Spielberg fueron salvados por Oscar Schindler. La lista de Schindler. No me digas qué les pido, porque de verdad no me acuerdo cómo se escribe. Pero coloca la lista de Schindler así más o menos y te va a indicar cuál es la película. Y narra en el fondo de un empresario alemán que salvó a miles de judíos y los mandó a Estados Unidos a vivir. Lo hizo pasar como por otra persona y los mandó a Estados Unidos. Dentro de esas personas que mandó estaban los padres de Steven Spielberg. Y él, en honor a esta persona que le salvó a los papás, hizo la película. ¿Ya? Bueno, pero en el caso de los campos de concentración, volviendo al tema, chiquillos, no solamente fueron ejecutados con cámaras de gas, también fueron utilizados para hacer experimentos humanos. Por ejemplo, ver qué pasaba si una mujer embarazada le inyectaba determinado químico, ¿ya? Y eso cómo afectaba el feto de la mujer, ¿ya? Por ejemplo, otras atrocidades más chiquillas se hicieron cada experimentación genética de estos tipos con gente. ¿Ya? De hecho, hay un par de mitos, no sé si son reales o mentiras, pero había un mito que decía que originalmente en esta época las aspirinas se hacían con huesos de gente. Ese era como el mito que existía. Yo recuerdo escuchar el rato que decían las aspirinas que son de Bayer, y Bayer era una empresa alemana. Y de hecho decían que en esta época se hacían con huesos de judíos. Es parte del relato, chiquillos, es parte del mito que existe. Bueno, cuento corto, murieron 6 millones de judíos. Cuando terminó la guerra, muchas de estas personas que participaron en estos crímenes de guerra fueron perseguidos, juzgados en los juicios de Nuremberg, que fueron un juicio internacional que se le hizo a estos criminales de guerra, a los jerarcas del partido nazi que quedaron vivos. Muchos de ellos fueron condenados a la horca, o sea, a pena de muerte, otros por cadena perpetua, y algunos escaparon. De hecho, algunos escaparon muchos a Argentina, a Brasil, algunos estuvieron en Paraguay, y otros tantos estuvieron en Chile. Llegaron a Chile acá a esconderse debido a la colonia alemana que existía en el sur del país, en la zona de Valdivia. Así que eso en cuanto a lo que es el Holocausto, chiquillos. ¿Y qué consecuencias tuvo la Segunda Guerra Mundial? A nivel internacional va a surgir la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como la ONU, tiene su origen en los efectos de la Segunda Guerra Mundial, porque se entendió que la Sociedad de las Naciones era una buena idea, pero mal aplicada, así que ahora se pensó en cómo hacerlo bien, ¿ya? En la teoría, chiquillo, la teoría. Y se busca crear esta institución que permite solucionar los conflictos de manera pacífica, ¿ya? Quienes propusieron esto y quiénes son los principales líderes que tiene esta organización son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí está Estados Unidos, Rusia, que viene a ser el heredero de la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, incorporaron a China principalmente por el poderío que tenía China, 5, y hay un par de miembros que van rotando cada cierto tiempo. O sea, hay 5 miembros estables, esos 5 miembros tienen derecho a veto, en el fondo pueden decir, ok, yo no quiero que se haga esto, quiero que se haga esto, por lo cual tampoco funciona muy bien, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando Israel ha invadido Palestina, por ejemplo, el territorio que era de los palestinos, la ONU ha intentado ponerle sanciones a Israel, pero el Consejo de Seguridad salta y el amigo de Israel, que es Estados Unidos, veta en el fondo todo intento. Y así van jugando con el veto para prohibir en el fondo que se tomen determinadas acciones, ¿ya? De hecho, por eso también dentro de la ONU está el Tribunal de Justicia Internacional que está en La Haya, y donde, por ejemplo, fue
Perú y Chile por el tema del diferendo fronterizo arriba, Chile y Bolivia por el tema de la salida soberana al mar, donde también está Chile y Bolivia hoy día por el Silala, que es un río, los peruanos dicen que es un manantial, y cosas por el estilo. Y esos conflictos se solucionan ahí para evitar una guerra. ¿Ya? En el fondo, esa es la lógica. ¿Ya? También, tras la Primera Guerra, pero tras la Segunda Guerra Mundial, surgen dos superpotencias, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada una de ellas tiene un modelo diametralmente opuesto, modelo que vamos a desarrollar la próxima semana, o la semana subsiguiente, cuando comencemos a hablar de Guerra Fría. ¿Ya? Y también hay un elemento interesante que ocurre, que es la división de Alemania. Alemania se va a dividir en dos partes, lo mismo que su capital Berlín. ¿Ya? Va a haber una Alemania occidental y una Alemania oriental. La Alemania occidental va a ser la República Federal Alemana, que va a estar de la mano sobre todo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que esta Alemania que quedó hacia el oeste, y la Alemania del este, que quedó a manos de la Unión Soviética, va a ser la República Democrática Alemana. ¿Ya? De hecho, con diferencias diametrales gigantescas, chiquillos. O sea, una con país libre que va a comenzar a crecer, y otra Alemania que se va sumiendo en la pobreza y en la desigualdad. Lo mismo ocurre con Berlín. De ahí viene el famosísimo muro de Berlín, ya que en el fondo se establece en la capital alemana para hacer la misma división, una Berlín occidental y una Berlín oriental. De hecho, aquí tenemos cómo se ven en el fondo las divisiones, cómo fue dividido en un primer momento. ¿Ya? Aquí están por colores. Todo lo que está acá coloreado es Alemania. ¿Cómo se dividió? Lo que está en tonalidad verde en un primer momento quedó bajo soberanía británica. Lo que está en color azul quedó bajo soberanía francesa, perdón, bajo control francés. Lo que está en color amarillo quedó bajo control estadounidense, y lo que está en color rojo quedó bajo control soviético. Y lo que aparece acá como un cuadrito que está aquí de 4 colores, que excepto que está acá, es Berlín. Y Berlín también quedó dividido. Y si ustedes se dan cuenta, hubo todo un Berlín amurallado, porque este Berlín estaba dentro de la Alemania, de la parte de Alemania que quedó para los soviéticos. Por eso esta parte estaba amurallada, para proteger que no entraran tropas soviéticas a tomar esta parte de Berlín. ¿Ya? Y aquí se crea el famosísimo muro de Berlín. Y aquí está el muro de Berlín que divide al Berlín del oeste con el Berlín del este. Y esa división de Alemania y de Berlín va a durar hasta la 1989, y es cuando se derriba este muro de Berlín y va a comenzar el proceso de reunificación alemana. ¿Ya? Eso es lo que quería hablar con ustedes hoy día, chiquillos. No sé si tendrán alguna duda, consulta, inquietud, pregunta, acotación. Nos quedaron, chiquillos, un poquito más de 5 minutos, sorry por lo poco, pero ahí está la pregunta esencial. Dice, ¿de qué manera influyeron los totalitarismos y el fracaso de la Sociedad de las Naciones en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Piensen que acá, chiquillos, tanto los totalitarismos como la Sociedad de las Naciones son antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hablábamos que la Sociedad de las Naciones tenía como objetivo evitar nuevos conflictos armados, y nos dimos cuenta en la práctica que no los evita, que siguieron existiendo campañas militares, que Alemania no cumplió con los tratados, con el Tratado de Versalles, que Japón se expandió como quiso en la década de 1930, que Italia conquistó lo que es hoy día Etiopía en la década de 1930, por lo tanto no se cumple, es un fracaso, lo cual ya va marcando las tensiones que existían en la época. Y los totalitarismos son estos sistemas de gobierno que tienen un partido único con un férreo control social. Esos dos elementos, chiquillos, van a terminar influyendo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el sistema totalitario es lo que permite que asuman personajes como Hitler o Mussolini, que deseaban poder, que deseaban en el fondo poder crecer territorialmente. En el fondo, convertirse en imperios y expandir su ideología, su creencia. ¿Ya? Y eso entendían que debía ser mediante la guerra. Es por eso que Hitler anexiona terreno e invade Polonia. ¿Ya? En la Sociedad de las Naciones, ¿cómo influyen en la Segunda Guerra Mundial? Por su incapacidad. Porque si la Sociedad de las Naciones hubiese sido capaz de solucionar conflictos de manera pacífica, no estaría pasando esta guerra. Porque habría logrado ponerle un paralelo al asunto, como, oye, ya para, ya listo. Alguna medida de presión, alguna amenaza de generar una guerra de contención, no lo sé, pero no fue capaz de generar ninguna estrategia para evitar conflictos. Entonces, deja todo servido para que ocurra una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Igual, chiquillos, ustedes ahí pueden revisar, intenten pensar
cómo que una institución no funcione permite que otros países puedan expandirse sin ningún problema, permite en el fondo que surja una guerra, y cómo determinadas ideas políticas en el fondo te llevan en el fondo a crear un ambiente en la sociedad que es propicio para apoyar una guerra. Va por ahí. Sé que es un poco difícil la pregunta, chiquillos, pero no duden en preguntarme si es que hay algo que no entiendan. ¿Ya? Quedan 5 minutos, chiquillos. Aprovechen el tiempo si quieren para poder desarrollarla ahora. Ya mientras yo voy a dejar de grabar. Y les dejo estos 5 minutos por si quieren hacer alguna duda, consulta o inquietud.